Nos acompañan ahora en el estudio Aída Míguez Barciela, que es profesora de filosofía en la Universidad de Vigo y especialista en filosofía griega, y Francisco José Martínez, que es catedrático de metafísica en la UNED. Nos proponen una lectura de los clásicos griegos teniendo en cuenta la distancia histórica y semántica que nos separa de estas obras. Esta propuesta gira en torno a dos libros de la profesora Míguez, uno dedicado a la Ilíada, del que ya nos hablaron en un programa anterior, y otro a la Odisea, que es al que van a dedicar los próximos minutos. Bueno, de nuevo estamos aquí en el segundo programa que vamos a dedicar o que estamos dedicando a los dos libros que ha publicado en los últimos años la profesora Aída Míguez Barciela, profesora de la Universidad Pompeu Fabra, investigadora en la Universidad Libre de Berlín, profesora en la Universidad de Vigo. El libro, el que publicó en el 2016, dedicado a leer la Ilíada, Mortal y Fúnebre, editorial Diotrías, fue el que nos ocupó en el programa anterior. Hoy nos vamos a centrar en el primero, La visión de la Odisea, escrito en el 2014, en el cual, pues, como su nombre indica, aplica esta teoría de la lectura que ya vimos en el programa anterior, ¿no? Los problemas a los que se plantea. Yo creo que el esfuerzo fundamental de Aída Míguez es justamente que nos demos cuenta, seamos conscientes de la dificultad de leer textos como los de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Por su distancia lingüística, por su distancia de los campos semánticos que no se ajustan, porque hay dualidades de nuestra modernidad que los griegos no tenían, ¿no? Como ya aludimos alguna, cuerpo, alma o naturaleza, cultura o estética, ética y política, etcétera, ¿no? Entonces, el primer libro, la Ilíada, está centrada en un héroe, Aquiles, un héroe militar, un héroe guerrero. Y el segundo, digamos que iría después cronológicamente, pero también yo creo que la profesora Míguez insiste en eso también, hay una especie como de evolución del modelo de héroe, ¿no? Del paso de Aquiles a Odiseo, ¿no? Odiseo, Ulises, ya la Odisea cuenta la vuelta. Hay una especie de, después de que se ha destruido Troya, los guerreros, los vivos, claro, van volviendo a su tierra. Pero hay uno que, debido a las luchas de los dioses, ya aludimos también la importancia de los dioses en estos textos, ¿no? Justamente para destacar la irreductibilidad de las cosas y de las acciones y de las decisiones de los autores, ¿no? Pues hay uno, Odiseo, Ulises, que no vuelve como los otros, ¿no? Como Agamenón o como Néstor directamente, sino que se ve envuelto en una serie de peripecias que le hace recorrer pues prácticamente el mundo y el extramundo casi, ¿no? Entonces ahí ya hay una primera oposición, ¿no? De los tipos de héroe. El héroe militar, un poco ingenuo de Aquiles, y el héroe retorcido, ambiguo, plural, ¿no? de Odiseo. ¿Cómo ves tú, cómo planteas tú ese cambio de la Ilíada o la Odisea y el tipo de héroe o el tipo de individuo? Bueno, también son elementos un poco anacrónicos, pero que plantean, ¿no? El paso de Aquiles a Odiseo, el paso de la guerra de Troya a la vuelta del vencedor. Bueno, no lo planteo como una evolución ni como un paso exactamente, sino más bien como una pérdida. La Odisea parte del supuesto de que todo aquello ya ha muerto, de que Aquiles está muerto, Áyax está muerto, los héroes están muertos. Y quizá los que quedan ya no son héroes. Los que quedan vivos quizá ya no estén tan vivos como estaban aquellos héroes de la Ilíada. Quizá Odiseo no sea un héroe, sino un antihéroe.
Entonces no es tanto una evolución, sino que es un distanciamiento y una pérdida, y un hablar desde esa pérdida. La Odisea, sobre todo los primeros cantos, está teñida de lágrimas por lo perdido. Cuando Telémaco llega a la casa de Néstor y dice algo así, y allí en Troya murió Aquiles y murió Patroclo y murió también mi hijo Antíloco. Y cuando llega a la casa de Menelao y de Helena también todos se ponen a llorar por lo perdido. Ese es de entrada el espíritu de la Odisea, el de que algo se ha perdido irreparablemente, que después de Troya se ha producido una fractura y que a lo mejor tenemos que vivir en esa pérdida, y que vivir en esa pérdida exigirá otras cosas, naturalmente. Exigirá poner en primer lugar quizá no la fuerza de Aquiles y la belleza de Aquiles, sino eso sí, la inteligencia y la resistencia y la relativización en las que tanto destaca Odiseo. Incluso eso lo ves también en que no solo la peripecia es tremendamente compleja, ¿no? Primero, el intentar escaparse de Calipso, ¿no? Como que le da la inmortalidad, le promete la inmortalidad a costa de no volver, ¿no? Pero también escaparse de los feacios, es una especie ahí como de ideal, ¿no? Más o menos comunista, porque incluso hasta la vuelta, cuando vuelve, ese es un punto, y además yo creo que podemos plantear también en un tema que no hemos planteado, pero que tú lo analizas en muchas veces, que es el papel de la mujer, ¿no? Aquí. Porque claro, la vuelta que hace Odiseo a su casa, y aquí casa es oikos, que significa, por un lado, casa físicamente, por otro lado, familia, fundamentalmente mujer, hijo, criados, y también riqueza, o sea, patrimonio, ¿no? Entonces la vuelta ahí, y que todos los demás héroes habían hecho sin problema, bueno, uno con gran problema porque le matan, que es Agamenón, pero que todos los demás que habían vuelto lo habían hecho, habían vuelto a su casa, habían vuelto a su mujer, y en cambio eso también es un elemento de pérdida, ¿no? Incluso cuando vuelve, hasta cuando Odiseo vuelve, se reconcilia, reconoce a su hijo, se reconcilia con Penélope, acaba con los pretendientes y todo eso. A pesar de todo, queda ahí una cosa como de que ya no se puede reanudar con lo antiguo, que ha habido lo que decías, ¿no? Una cesura tan brutal que ya la vuelta, aunque se ha logrado, no es perfecta. Es decir, hay digamos, el desasosiego, el carácter errante de Odiseo queda casi como constitutivo, ¿no? Aun cuando haya vuelto. Esta vuelta al hogar, ¿por qué no es la vuelta al hogar de Odiseo tan perfecta como la de otros guerreros que vuelven sin problema a su casa y a su mujer? Bueno, yo creo que esto afecta a más casas que a la de Odiseo, porque la cuestión de fondo es si es posible volver después de haberse ido, si hay casa que recuperar. Está claro que la casa de Menelao y Helena no es una casa feliz, es una casa llena de penas, en las que hay muchas cosas que silenciar y que reprocharse. Y en el caso de Odiseo es todavía más patente en la medida en que una vez que vuelve a casa, primero, esa casa ya no es la casa de antes, porque ya no es la casa en la que yo estoy cómodamente instalado, sino es la casa de la que tengo que desconfiar. Esta es la paradoja de la Odisea. La casa es el espacio de confianza donde viven mis parientes, que son en los que yo he depositado mi confianza, a los que no cuestiono. Lo que hace Odiseo es cuestionar precisamente aquello que antes de Troya no era objeto de cuestionamiento. Por eso empieza en la Odisea no simplemente ya estar en casa, sino estar en casa críticamente, con distancia escéptica, poniéndola en cuestión. Y esto es terrible. A la vez es terrible por lo que decíamos, porque se supone que hemos perdido. Se supone que ya no confiamos en aquello que por definición tenemos que tener confianza en ello. Nos fiamos de ello por definición. Y ahora ya esto ya no es posible. Odiseo pone en cuestión a todos. Y pone en cuestión también a su propia mujer, precisamente por lo que decías de Agamenón, porque precisamente la casa está en cuestión y la mujer también está en cuestión. No sabemos si esa mujer que se ha quedado atrás nos ha sido fiel, nos ha sido infiel. No sabemos si la casa a la que vamos a volver es la misma casa. Quizá no lo sea. En el caso de Agamenón es obvio que no lo es, y que Agamenón muere de manera ingenua por pensar que podía volver fácilmente a lo que había antes,
Odiseo no, Odiseo toma sus precauciones y a la vez lo interesante de esa mujer que se quedó en casa es que es, digamos, la igual o incluso la superior de Odiseo, porque de la misma manera que Odiseo no se fía de Penélope, Penélope tampoco se va a fiar de Odiseo. O sea que la desconfianza aquí la tenemos por los dos lados. O sea que en ese sentido la moraleja, entre comillas, de la obra en general de Homero es justamente eso, es decir, hacer consciente que algo ha cambiado en Grecia y que la metáfora de la guerra de Troya supone el paso, digamos, de una situación como ingenua, como, digamos, normal, ¿no?, de goce en el oikos, en la casa, con la mujer, con la familia y tal, a algo en principio mucho más expuesto, mucho menos claro, menos seguro. Es decir, que en ese sentido hay una especie como de autoconciencia de la escisión y de la ruptura, ¿no?, que antes no había. Es decir, una especie de ruptura un poco de la visión ingenua de la vida. Por eso no solo es una pérdida, sino que también es una ganancia. Lo que se gana ahí es el saber, la visión, el conocimiento. Si tú no rompes con algo, si no te distancias con algo, tampoco puedes ver con claridad ese algo. Al haberse marchado a Troya, los aqueos han ganado una distancia respecto al origen, han salido del origen. Eso es lo que hace la polis, eso es inherente al fenómeno polis, esa distancia respecto a la casa, distancia respecto a la familia. Entonces, eso quizás es una pérdida, porque entonces eso, perdemos la confianza en lo que por definición tendríamos que tener confianza, pero a la vez es una ganancia porque ganamos esquepsis, o sea, distancia, crítica, visión, reconocimiento. Ahora Odiseo va a saber quién realmente le ha sido fiel y quién no, o mejor dicho, quién le estima y quién le ha negado la estima. Pero no, lo interesante de la Odisea es que no se trata de que le nieguen la estima a Odiseo, porque como sabemos, toda esta prueba crítica y este examen y escrutinio en profundidad de su casa no lo hace Odiseo como Odiseo, sino que lo hace bajo la máscara o el disfraz de un mendigo. Por tanto, la prueba de la casa es un fenómeno de muchísimo más alcance, porque lo que está cribando y juzgando Odiseo no es una cuestión personal, de si le han sido fiel a él personalmente, sino que está juzgando la consistencia y lo que nosotros llamaríamos la moralidad de los habitantes de la casa a secas, porque serán cribados o serán juzgados como justos o como injustos en función de cómo traten a ese mendigo bajo el cual se esconde Odiseo. Eso es otro punto importante, ¿no? Cómo Odiseo se va transformando, va, digamos, adoptando diferentes papeles, y luego también el elemento ese que tú insistes varias veces, la utilización del mendigo, bueno, en general del extranjero, del extraño, como piedra de toque para ver la justicia, ¿no? La diqué, es decir, que, digamos, somos justos si recibimos a los extranjeros con los rituales adecuados, ¿no? Tú insistes mucho también en lo que aparece en los poemas, es una especie como de situaciones clásicas que se repiten, ¿no? Por ejemplo, pues esto, ¿no? La recepción del extraño, ¿no? Que, por ejemplo, lo que hacen en los feacios, ¿no? Primero le cogen, le lavan, le dan de comer y luego le preguntan. Y lo mismo pasa también cuando vuelve a su casa, ¿no? Hay una especie como de rituales que son la prueba de que uno es justo, según se porta con los extraños y mucho más con los extraños pobres, que es el pordiosero, ¿no? El mendigo que une a ser extranjero el ser pobre. Con lo cual ahí ese es un criterio de justicia, ¿no? Justicia que además es justicia no solamente en un sentido ético-político, sino también en un sentido de estético, de belleza, ¿no? De buena educación, de saber estar y tal, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante. Y luego la idea esta de que entonces justamente lo que se ve en estos textos es justamente el paso, como tú analizas muy bien en el caso, por ejemplo, de Aquiles, ¿no? De en las legitimidades a lo propio, es decir, a la casa o al clan, a una legitimidad ampliada que sería la polis, ¿no? Es decir, hay una especie de
cambio de legitimidades. Y justamente tú analizas bien cómo empieza a surgir una parte común que no es reductible a la fidelidad a los diferentes clanes, ¿no? Y hay una contraposición entre los aqueos como más modernos frente a los troyanos, ¿no? Que no habían llegado a ese nivel, que estaban aún en el nivel de un clan ampliado, ¿no? Y en cambio los aqueos pues ya son capaces de hacer una cosa común, de unir muchas tribus, todo el catálogo de naves, ¿no? Todos los que vienen de todas las partes de Grecia, ¿no? En un proyecto común frente a las solidaridades individuales y familiares que son las que rigen todavía en Aquiles. Porque como tú muy bien resaltas, Aquiles vuelve a la guerra no por, digamos, volverse a unir al proyecto común, sino por venganza de su amigo Patroclo, que es asesinado, ¿no? Sí, en la Ilíada se ve lo que podríamos llamar un proto-helenismo, o sea, un proto-panhelenismo, perdón. O sea, el panhelenismo que se supone que se constituye propiamente cuando los griegos se oponen a los bárbaros y encuentran un otro común, ya estaba en cierto modo en la Ilíada, pero de esa manera quebradiza que también sale a luz en el episodio Cólera de Aquiles, donde justamente cuando Aquiles se retira del proyecto común y vuelve al seno de sus relaciones personales con sus hombres de su territorio original, esa distancia, ese desvincularse, lo que hace es poner una crítica en el proyecto común en el que advertimos en qué consiste ese proyecto común. Es un proyecto de igualdad, el proyecto de la polis, el proyecto griego en general. Pero justamente el proponer una igualdad de todos es quizá lo que empieza a disolver las diferencias y el carácter específico de la cosa del que hablábamos en el primer programa. Y lo que hace Aquiles es recordar, este es el precio del proyecto común. Y quizá Aquiles, que es esa figura de belleza y de singularidad, es lo que se pierde y lo que se hace imposible en y para y después de ese proyecto común que no es sino el proyecto griego, el proyecto polis. Y ahí en ese sentido Aquiles siempre da la sensación como de algo como un ideal ya pasado. Ya Odiseo es otro mundo, ya Odiseo está en otra línea. Ya incluso hablábamos antes de que se sustituye la fuerza, la capacidad de lucha de Aquiles por la sabiduría, la metis, ¿no? La astucia, la inteligencia de Odiseo, ¿no? Ya no es tanto la fuerza, porque Odiseo no se impone normalmente a sus enemigos mediante una lucha directa, sino mediante esta especie de trampa, de escondite, de engaño, de otro tipo de inteligencia, ¿no? Otro tipo de persona, incluso otro tipo de psicología, ¿no? Como más plural, más compleja, pero claro, justamente, digamos, ya con la pérdida de esa belleza un poco ingenua, ¿no? Incluso hasta infantil de Aquiles, ¿no? O sea, Odiseo es como más retorcido, más maduro, digamos, mientras que Aquiles siempre tiene esa idea de lo naif, del original. Odiseo ya parece como más cercano a nosotros, y por eso, por ejemplo, que en la Escuela de Frankfurt, en la dialéctica del iluminismo, interpretaron a Odiseo como el primer moderno, ¿no? Tú aceptas esto, ves ese cambio de psicología y de tipo, teniendo en cuenta, claro, lo que supone aplicar estas categorías a estos caracteres, digamos, ¿no? Bueno, yo diría que Aquiles no es algo pasado, sino que, o incluso como siendo algo pasado, siempre en la Grecia arcaica y la Grecia clásica preserva su lugar central. Aquiles es el héroe incomparable, el mejor de los aqueos. Eso nadie lo va a cuestionar nunca, tampoco Odiseo va a cuestionar jamás que Aquiles es el primero de los héroes. Eso por una parte. O sea, mientras todavía estemos en Grecia, dentro de Grecia, Aquiles será el primero. Y Odiseo será el segundo, el héroe secundario, quiero decir, o el héroe otro, respecto a Aquiles. Y por otra parte, hay que reconocer que en el propio Odiseo está el elemento Aquiles. Lo que pasa es que está dominado o controlado.
No es que Odiseo ya sea simplemente el astuto y sabio. No, Odiseo es el astuto y sabio porque es capaz de contener o retener o relativizar en sí mismo ese elemento que en Aquiles todavía no se contenía ni relativizaba, no se suprimía. Eso aparece, por ejemplo, muy claramente en el episodio de Polifemo, donde claramente, claro que la primera reacción de Odiseo es hacer como haría Aquiles, sacar su espada y hundirla en el pecho del cíclope. Pero Odiseo es Odiseo porque es capaz de hacer el segundo movimiento, que es decir, no, si hago esto entonces no voy a salir de la cueva. Por eso también es el héroe que sale adelante, el héroe que sobrevive, el héroe que sigue y sigue. En cambio Aquiles es el héroe que muere, el héroe que no puede durar, porque lo suyo es demasiado grande y demasiado bello y demasiado sublime para durar. Pero a pesar de todo, justamente todo el movimiento del viaje, ¿no?, del Nostos, del viaje de vuelta de Aquiles, se ve como una lucha entre dos dioses, entre digamos, Poseidón, el dios del mar, que está enfadado justamente por la muerte de Polifemo, ¿no?, y Atenea, que al fin y al cabo, claro, es la diosa de la sabiduría, protectora de Odiseo, que es justamente, en eso tú aludes muy bien, ¿no? Atenea dice, bueno, es que hay uno que no le estamos haciendo caso, ¿no?, y le estamos castigando demasiado y somos injustos con él, ¿no? Entonces hay una especie como de lucha entre Poseidón como poniéndole trabas y Atenea como ayudándole, ¿no? ¿Cómo ves tú ahí ese juego polar entre los dos dioses para ver cómo Odiseo va encontrándose con obstáculos y al mismo tiempo los va superando gracias a Atenea y frente a Poseidón? Sí, es esa misma dualidad o tensión de la que hablábamos antes y que decimos que la hay todavía esa tensión mientras estemos dentro de la Grecia arcaica y clásica, quizá después ya no, que es esa tensión entre el elemento impetuoso, elemental, incontenible, que en el caso de la dualidad Atena y Poseidón sería Poseidón. Poseidón es la fuerza indómita del caballo, por ejemplo, mientras que mar. Atena y de la tierra, porque es el dios de los terremotos, es el agitador de la tierra, uno de sus epítetos. Pero es que Atena es la que pone la brida al caballo, a ese elemento elemental, es la que controla, la que disciplina. Pero se necesitan ambos lados y ambas cosas. Por eso Odiseo ha tenido que sufrir todo ese elemento en el que Atena no tenía dominio alguno. O sea, ha tenido que pasar por eso. Ese elemento todavía es poderoso y todavía se va a vengar. Y de hecho, Odiseo va a tener una deuda pendiente con Poseidón por haber sobrevivido al mar, por haber escapado de su cólera y de su elemento. Y no se sabe si la va a llegar a saldar algún día. Odiseo ha atentado contra el mar y contra el bosque y no sabemos si eso tiene solución, si habrá una reparación, una reconciliación. Quizá el crimen se tenga que pagar eternamente y nosotros estemos pagando todavía ese crimen de Odiseo. Justamente date cuenta que también antes hablábamos de que hay un momento en el cual, digamos, Odiseo retoma la línea, digamos, del héroe militar, para entendernos, la fuerza que es con la muerte de los pretendientes, ¿no? Yo creo que haces tú ahí un análisis muy bonito de tres casos que nosotros veríamos desde un punto de vista como jurídico, ¿no? De, por un lado, la muerte de Orestes, de su madre y de Egisto, ¿no? Por otro lado, la muerte de los compañeros que habían robado las vacas del sol, ¿no?, los toros del sol. Y por otro lado, los pretendientes que, como tú muy bien destacas, su pecado, su falta, su ibris, su desmesura es doble. Por un lado, pretender casarse con Penélope sin saber todavía si es viuda, pero luego el otro punto que tú insistes mucho y que tiene que ver con lo de la casa es la idea de que como vivían en su casa estaban consumiendo la riqueza, de Loicos, la riqueza de Odiseo y de su hijo Telémaco, ¿no? Entonces hay una especie de justicia que tú insistes mucho, como se procura en estos tres casos distinguirla de la mera venganza. No es una mera venganza de clanes, sino que es una especie de justicia política en la cual hay una especie como de trascendencia de la ofensa propia y se transforma en una especie de delito común, ¿no? O sea, que en el momento en el que Aquiles
Aquiles, Odiseo, funciona más como un guerrero, es casi cuando ejecuta la sentencia, entre comillas, y le permite a flechazos pues cargarse a los pretendientes, ¿no? Y por un lado se venga, pero tú insistes mucho en que más que una venganza personal, de tipo de afrenta personal, es una especie como de justicia basada en Zeus, es decir, política. Además, como insisten mucho, Telémaco ya la había iniciado cuando va a la asamblea, al ágora, y dice: los pretendientes se están cargando la casa de mi padre. Entonces hay una especie como de paso a la política, a la polis, a lo común, a lo público, de elementos que hasta ahora eran solamente privados, ¿no? Sí, por eso tampoco podemos decir sin más que en esa escena de matanza Odiseo actúa como un héroe de violencia y un héroe militar, porque se trata de la violencia inherente a la pena del castigo, o sea, es una violencia legítima. Es lo que acabas de recordar tú y que digo en mi libro, en el que no se trata de una venganza personal, sino de un castigo según una ley que se establece justamente en la Odisea, mediante esos paradigmas de Orestes ha matado a Egisto, que ha sido advertido de lo que estaba haciendo estaba mal, sabía que iba a haber un castigo y sin embargo persistió en los actos criminales y por tanto su muerte es justa. Y Atena dice en ese Consejo de Dioses que perezca cualquiera que haga lo mismo, ¿no? Entonces Odiseo, esa violencia suya ocurre un poco a pesar suyo. Es una empresa, la de castigo de los pretendientes, que impulsan los dioses mismos. Atena en primer lugar, que está ahí una viga del techo como una golondrina observándolo todo, y es la que ha diseñado ese plan. Entonces, sí, es algo que transciende las ofensas personales y parece que por primera vez aparece algo así como un castigo según una ley, que es algo muy distinto de unos familiares se toman pago y revancha de las muertes de sus familiares. Por eso ese epílogo ambiguo al final del poema, los familiares quieren vengarse de las muertes de los pretendientes, pero ¿qué pasa? Esas muertes han sido muertes justas, según ley. Pero bueno, aún sí hay una ambigüedad. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí recordando otra vez a nuestros oyentes estos dos espléndidos libros que además están muy bien editados, La visión de la Odisea, de La Oficina del 2014 y el que acaba de salir, Mortal y Fúnebre, leer la Ilíada, los dos, de Aída Míguez Barciela, a la cual le agradecemos que haya estado aquí con nosotros estos dos programas. Muchas gracias. Gracias a ti.